En el mes de abril del año 2016, un tranquilo condado rural del estado de Ohio, Estados Unidos, se vio sacudido por una tragedia sin precedentes. Lo que comenzó como un apacible día en las colinas del condado de Pike se convirtió en una horrible pesadilla que devastó a la comunidad y dejó a las autoridades en busca de respuestas. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de nuestras fascinantes y misteriosas historias. Empecemos. El condado de Pike, en Ohio, es conocido por sus pintorescos paisajes y su vida tranquila. Pero el 22 de abril de 2016, esa tranquilidad se vio perturbada por un acto de violencia inimaginable. 8 miembros de una misma familia fueron brutalmente asesinados en 4 lugares diferentes del condado. En el condado de Pike, Pensilvania, vivía una familia formada entre los esposos Christopher Roden y Dana Manley Roden. Ellos tenían 3 hijos: Hannah May Roden, Christopher Roden Jr. y Clarence Frankie Roden. Hannah May Roden, a la edad de 13 años, comienza una relación con un chico llamado Jake Wagner. La relación entre Hannah May y Jake Wagner no era la mejor. Fueron 2 años de tormento y maltratos hacia la pequeña Hannah May por parte de Jake. Era una relación muy tóxica, sin embargo, pese a todas esas desagradables situaciones que la pareja vivían, Hannah May quedó embarazada de Jake y tuvieron una niña llamada Sofía. Tiempo después, Hannah May decide separarse de Jake, motivado a los continuos maltratos que sufría, y se va a vivir con su hija a casa de sus padres. Luego de pasar más de 1 año con sus padres, Hannah May comienza a salir con un chico llamado Corey, y en poco tiempo de estar juntos, Hannah May se da cuenta que está embarazada, pero no es de Corey, ni tampoco de Jake, su exnovio. El que embarazó a Hannah May fue el hermano de Hannah, Hazel Gilley. Hannah Gilley era la novia del hermano de Hannah May, Frankie Roden. Pese a descubrirse toda esta engorrosa situación, Corey decide continuar la relación con Hannah May. Este se hace cargo y responsable del bebé, y así ambos siguen su relación felices. En un principio, la pareja pasa por desafortunados eventos, ya que Corey tenía problemas de adicción a las drogas, pero Hannah May lo ayuda a salir de la adicción y así lo superan juntos. Llevan una relación fenomenal y Corey se hace responsable del embarazo de Hannah May e incluso también cuida de su otra hija Sofía. Por otro lado, Jake Wagner, el exnovio de Hannah May, pide la custodia de su hija Sofía, pero Hannah May se niega. Jake se vuelve bastante insistente en la custodia e incluso llega a pensar que la segunda niña que va a tener Hannah May es también su hija. Luego de varios meses, Hannah May da a luz a su segunda hija, Kylie. 3 días después del parto, Hannah May planea quedarse en la casa de su novio Corey y unos amigos. Después de pasar algunas horas con su novio, Hannah May decide volver a casa de sus padres porque olvidó algunas cosas que necesitaba para alimentar a su bebé. Al llegar a su casa, Hannah May le dice a Corey que se encuentra muy cansada y no volverá. Terminan enviándose algunos mensajes de texto y se despiden hasta el siguiente día. La mañana del 22 de abril de 2016, Bobby, la hermana de Dana Roden, enciende su carro y se dirige a la casa del padre de Hannah May, Christopher Roden. Para ese entonces, el padre de Hannah May vivía en una casa rodante. Muy cerca de allí, también vivía en una casa rodante la madre de Hannah May, Dana Roden, la cual ya estaba separada de su esposo Christopher Roden. Y un poco más allá, vivía su hermano mayor, Frankie Roden, junto con su prometida Hannah Gilley y sus 2 hijos pequeños, uno de 3 años y otro de 6 meses. Ese día, Bobby, la hermana de Dana,
Entra a la casa de Christopher Roden para dar de comer a los perros. Sorpresivamente encuentra a su cuñado muerto junto con su primo Kenneth Roden, que era el tío de Hannah May. Bobby, aterrorizada por ver tal escena sangrienta, decide salir corriendo hasta la casa más cercana de donde se encontraba ella, que era la casa de Frankie Roden. Al llegar a la casa de Frankie, Bobby toca la puerta desesperadamente durante muchas veces y al entrar, se halla con otra horrorosa escena. Encuentra a Frankie Roden y a su prometida Hannah Gilley muertos en su cama. Solo quedaron vivos sus dos hijos pequeños de 3 años y 6 meses respectivamente. Rápidamente Bobby saca a los niños sobrevivientes de la casa y llama al 911. There's blood all over the house. Okay. My brother-in-law's in the bedroom. It looks like I beat the hell out of him. Seguidamente, otro hermano de Dana, al enterarse de lo sucedido, llega rápidamente al sitio del suceso y entra a la otra casa donde vivía su hermana. Allí se encuentra con otro escenario impactante y desgarrador. Dana Roden, la ex esposa de Christopher Roden, se encuentra muerta en la cama con disparos en la cabeza. Junto a ella, se encuentra también muerta la joven Hannah May y su hermano menor, Christopher Roden Jr. La única sobreviviente de esa casa fue la bebé recién nacida de tan solo 4 días. También encuentran muerto a Gary Roden, el primo de Christopher Roden. La masacre incluyó a 7 adultos y un adolescente, todos ellos acribillados a tiros mientras dormían. Entre las víctimas se encontraban miembros de 3 generaciones de la familia Roden. El horror se extendió por las comunidades de Pike County, dejando a los residentes atónitos y temerosos. Al difundirse la noticia de la masacre, las autoridades locales, estatales y federales se unieron en una de las mayores investigaciones criminales de la historia de Ohio. Se instaló un centro de operaciones en el recinto ferial del condado de Pike, donde los investigadores trabajaron sin descanso para encontrar a la persona o personas responsables de este acto abominable. Al principio se creyó que podría haber sido un cártel mexicano, ya que 2 de las 4 casas móviles donde se encontraron los cadáveres tenían plantaciones de marihuana. El crimen se planificó de tal manera que incluso las cámaras de las casas habían sido robadas esa noche, lo que complicó aún más la investigación policial. Toda la comunidad se vio bastante asustada al saber que 8 miembros de una misma familia fueron asesinados. Los detalles forenses de la masacre del condado de Pike pintaban un cuadro desgarrador de la violencia que se desató esa fatídica noche. Las autopsias revelaron la brutalidad de los asesinatos y la precisión con la que fueron llevados a cabo. Sin embargo, a pesar de la abundancia de pruebas físicas, los investigadores aún no habían podido identificar al o los perpetradores detrás de esta atrocidad. Al funeral de la familia Roden acudieron el novio de Hannah May, Corey, y también su exnovio Jake Wagner. Una semana después de la tragedia, Jake Wagner pidió la custodia de su hija Sofía, y así fue como la niña se fue a vivir con su padre. Durante los 2 años siguientes, la policía siguió investigando. Jake Wagner se llevó a su hija Sofía y a su familia a vivir a Alaska. Por esto y muchas cosas más, la policía se fijó en Jake y rápidamente comenzaron a abrir una investigación. Una de las pruebas contundentes que logró encontrar la policía fue un documento presuntamente manipulado que presentó Jake para obtener la custodia de la niña, en donde Hannah May había firmado un papel donde especificaba que, en caso de pasarle algo a ella, automáticamente la custodia de la niña pasaba a manos de su padre. También encontraron imágenes de las cámaras de una tienda, en donde se puede ver a la madre de Jake comprando unos zapatos de la misma talla de la huella que se había encontrado en una de las casas donde había ocurrido el crimen. Luego de un tiempo, Jake y toda su familia tuvieron que volver a Ohio por situaciones económicas. Ya las investigaciones daban con Jake, y en un momento crucial, una de las abuelas de Jake confesó que había participado en encubrir los crímenes ocurridos en Pike County. Luego de esta confesión fueron detenidos 4 miembros de la familia Wagner: George Billy Wagner III, de 47 años, Angela Wagner, de 48,
George Wagner IV, de 27, y Edward Jake Wagner, de 26. Todos ellos se declararon culpables para evadir la pena de muerte. Según las investigaciones, arrojaron que cuando Jake le pidió la custodia de su hija a Hannah May, y ésta se negó, vio en su Facebook un post que decía: «Antes de dar la custodia de mi hija tendrían que matarme». Y esto fue la chispa que encendió la crueldad en Jake, para que junto con su familia decidieran matarlos a todos para quedarse con la custodia de Sofía. Jake Wagner dijo a los investigadores que primero rechazó a sus padres cuando hablaron de matar a Hannah Roden, pero luego cedió. Finalmente decidieron matar a 4 miembros de la familia porque creían que la niña estaba siendo criada alrededor de personas peligrosas. Los Wagner pasaron 3 meses planeando la masacre, comprando máscaras, municiones y un dispositivo para interferir las señales telefónicas. Los 2 hermanos incluso se teñieron el pelo la semana previa a los asesinatos. Jake Wagner se declaró culpable de 23 cargos criminales, incluyendo el asesinato de Hannah May, la madre de su hija, y otros 7 miembros de su familia. Como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte, Jake aceptó cooperar con la fiscalía y testificar contra sus padres y su hermano, quienes también están acusados de la masacre. El tribunal condenó a Edward Jake Wagner a 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de lo horrible de la situación, Wagner expresó estar profundamente arrepentido por sus acciones. Aunque las víctimas de la masacre del condado de Pike ya no están con nosotros, su legado perdura en los corazones de aquellos que las amaban. Sus familias y seres queridos continúan luchando por justicia y manteniendo viva su memoria, asegurándose de que nunca sean olvidadas ni reducidas a meras estadísticas en un informe policial. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando casos intrigantes y conmovedores, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos.